Era una noche cualquiera en mi pequeña cocina. Tenía las manos cubiertas de harina mientras preparaba el pan para la tienda del día siguiente. El reloj marcaba las 9 y el suave aroma de la levadura flotaba en el aire, mezclándose con el tic-tac constante del viejo reloj de pared. La casa estaba en completo silencio, apenas roto por mi voz baja mientras contaba los panes que aún faltaban por hornear. De pronto, el teléfono sonó con un timbre frío y seco que me hizo dar un salto. La harina se me escapó de las manos y cayó al suelo. ¿Quién llamaría a esa hora? Mis hijos casi nunca lo hacían tan tarde, a menos que hubiera ocurrido algo grave. Con el corazón acelerado, me limpié las manos en el delantal y corrí hacia el teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Julio, mi hijo. Sentí un nudo en el pecho antes siquiera de contestar. Hola, Julio, dije intentando mantener la calma, aunque la voz me temblaba. Del otro lado solo se escuchaba una respiración pesada, como si estuviera luchando por no derrumbarse. Pasaron unos segundos eternos hasta que, por fin, habló. Mamá. Su voz sonó ronca, quebrada, perdida, como la de alguien atrapado en medio de una tormenta. Nunca lo había oído así, ni siquiera cuando murió su padre. El corazón se me encogió. ¿Qué pasa, hijo? Dime, te escucho. Hubo un silencio largo, tan largo que por un momento pensé que había colgado. Entonces soltó las palabras, casi ahogándose. Irene quiere divorciarse. Me quedé completamente inmóvil, apretando el auricular con fuerza. ¿Divorciarse? Irene, mi nuera, la mujer a la que Julio amaba más que a su propia vida, por quien lo había vendido todo para salvarla del cáncer. No podía ser cierto. Negué con la cabeza, como si así pudiera apartar aquella realidad. ¿Qué dijiste? Susurré. ¿Divorcio? ¿Por qué? ¿Qué pasó de repente? El silencio volvió a caer, pesado, mientras mi mundo empezaba a resquebrajarse. Julio, con la voz entrecortada y cargada de desesperación, me contó que Irene ya había presentado la demanda. Pedía la custodia total de los niños, Leo y Sofía, mis angelitos, y quería repartirlo todo, incluso la casa. Le pregunté una y otra vez cuál era la razón, pero él solo repetía, derrotado. No lo sé, mamá. Dice que ya no siente nada. ¿Cómo era posible? Mi mente se llenó de recuerdos. Las noches en que Julio la sostenía entre sus brazos mientras ella luchaba contra la enfermedad. Las madrugadas sin dormir. Las oraciones susurradas pidiendo que no se la llevaran. ¿Cómo podía borrar todo eso como si nunca hubiera existido? Respiré hondo para calmarme y tratar de tranquilizarlo. Tranquilo, hijo. Las parejas pasan por momentos difíciles. Tal vez está confundida, enojada. Tú lo diste todo por ella, renunciaste a todo. No puede tratarte así. Le pedí que se cuidara, que intentara hablar con ella, y colgué. Pero al dejar el auricular, mis manos temblaban y sentí como si una piedra me aplastara el pecho. Los días siguientes lo llamé muchas veces. A veces no contestaba. Otras lo hacía con una voz apagada, cansada, como si la vida se le estuviera escapando. Me contó que Irene había contratado a un abogado, que ahora lo trataba como a un extraño y no le permitía acercarse a los niños. 3 semanas después de aquella llamada, una noche de lluvia intensa, yo estaba sentada frente a una taza de café ya fría, cuando escuché unos golpes suaves en la puerta. Corrí la cortina y lo vi. Julio, bajo la luz amarillenta del porche, empapado, demacrado, con la barba descuidada y una vieja maleta a su lado. Abrí de golpe y lo jalé hacia adentro. Apenas cruzó el umbral, me miró con los ojos enrojecidos y se derrumbó, llorando como un niño. Mamá, lo perdí todo, sollozó. Se llevó a los niños. Quiere vender la casa para dividir el dinero. Lo abracé con fuerza, sintiendo su espalda temblar. Mi Julio, el hombre fuerte que siempre sostuvo a la familia, estaba ahora frágil, quebrado, como una rama seca. La maleta se abrió y de ella rodaron una camiseta arrugada, unos zapatos viejos y una foto de Leo y Sofía. Al ver sus sonrisas, las lágrimas me nublaron la vista. Lo sequé como cuando era pequeño. Le preparé té de jengibre bien caliente y lo obligué a beber. Se quedó inmóvil en la silla, con la mirada perdida. No sabía qué decir, solo apoyé mi mano en su hombro y murmuré, «Quédate aquí el tiempo que necesites.
Sabía que mis palabras no sanarían su dolor. Esa noche, mientras él dormía en el sofá, me senté en silencio junto a la mesa. La lluvia golpeaba el techo y escuchaba su respiración pesada. Lo observé, el cabello desordenado cubriendo un rostro que antes rebosaba vida. Recordé el día de su boda, cómo tomaba la mano de Irene, el brillo en sus ojos cuando hablaban del futuro. Siempre creí que ella había sido un regalo de Dios para mi hijo, y ahora era quien le había dado el golpe más cruel. De pronto, unos golpes firmes en la puerta me sacaron de mis pensamientos. ¿Quién podía ser con esa lluvia? Miré por la rendija y vi a un hombre delgado, de rostro cansado y ojos hundidos. Entrecerré la puerta. ¿Quién es usted?, pregunté. Busco al señor Julio Ramírez, respondió con voz ronca. Soy Felipe. Conozco a su esposa, Irene Torres. Vine a decir la verdad. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Vi la desesperación sincera en su mirada y lo dejé pasar. Julio se incorporó lentamente en el sofá. Mamá, ¿quién es? Felipe bajó la cabeza. Soy Felipe Herrera, contador en la clínica donde Irene trabajaba como enfermera. Se quedó de pie, con las manos entrelazadas y la mirada clavada en las grietas de la mesa. Entonces empezó a hablar, con una voz monótona, cargada de culpa y dolor. Su esposa padecía una cardiopatía congénita y necesitaba una operación extremadamente costosa. Felipe corrió de un lado a otro buscando ayuda, vendió tierras, pidió préstamos, lo intentó todo, pero el dinero nunca fue suficiente. Fue entonces cuando Irene apareció. Sabía perfectamente cuán desesperado estaba. Le propuso algo impensable: fingir un cáncer. Él, con acceso al sistema médico, fabricaría un expediente falso e impecable a cambio de 500,000 pesos, dinero que salvaría la vida de su esposa. Felipe aceptó. Sabía que estaba mal, pero no vio otra salida. Falsificó facturas, informes médicos, diagnósticos, todo. Irene recibió el dinero de Julio, el camión, el taller, incluso el anillo de bodas. Después desapareció. Bloqueó todo contacto, y cuando Felipe fue a reclamarle, lo echó riéndose. 2 semanas más tarde, su esposa murió, esperando un dinero que jamás llegó. El aire en la cocina se volvió denso. Felipe bajó la cabeza. Sus hombros temblaban. Sacó unos papeles arrugados y los dejó sobre la mesa, borradores de los expedientes falsos. Julio permanecía inmóvil, acariciando el dedo vacío donde antes llevaba su anillo, la mirada perdida. Mamá, vendí todo por una estafa, susurró. Sentí que el corazón se me partía, pero al ver su desesperación, supe que debía mantenerme firme. Hijo, vamos a descubrir la verdad, te lo prometo. Esa noche, mientras la lluvia comenzaba a amainar, los tres permanecimos en silencio en la cocina. Felipe siguió hablando. Nos contó con detalle la inteligencia fría y la crueldad de Irene, cómo calculaba cada paso, cómo fingía lágrimas, cómo hacía llamadas falsas al hospital. Incluso confesó que una vez ella dijo, sin pudor, que con lágrimas y un diagnóstico podía conseguir todo lo que quisiera. Al amanecer, Felipe se levantó decidido. Iré a la comisaría, voy a confesarlo todo. Asentí y le preparé café. A la mañana siguiente, en la comisaría fría y gris, esperamos durante horas. Felipe habló, mostró copias, explicó todo. El policía apenas levantó la vista, bostezó. Solo tenemos una versión. Ella tiene documentos legales. Esto parece un asunto familiar. Busquen un abogado. Salimos de allí derrotados. En los escalones, Julio se derrumbó. Se acabó, mamá. Lo ayudé a ponerse de pie. No, hijo, si la ley no quiere ver, haremos que vea. Llamé a Luciano Ortega, viejo amigo y detective privado, colega de mi esposo fallecido. Le conté todo. La factura de un restaurante encontrada en el abrigo de Irene el día que supuestamente recibía radioterapia, las ventas desesperadas de Julio, la confesión de Felipe. Escuchó en silencio. Ese nombre, Irene Torres, me suena. Hay algo turbio en su pasado. 2 días después nos llamó. El diagnóstico tenía un sello demasiado perfecto, impreso, no estampado. El Hospital de León figuraba en los papeles, pero en realidad era un terreno vacío.
El supuesto doctor Ernesto Vargas no existía en ningún registro. Luciano recordó un fraude menor de seguros de años atrás, vinculado al mismo nombre. Siguió el rastro hasta una casa alquilada. Revisó la basura, cajas de suplementos baratos, envoltorios y una memoria USB desechada. Esa noche vimos los videos. Irene, vestida con bata blanca, riendo junto a Ernesto. Luego, fingiendo estar gravemente enferma, con una vía conectada a una bolsa de simple solución salina, guiñando al camarógrafo. Julio volcó la mesa con un rugido de rabia. Luciano, mi nuera es una criminal. Al día siguiente regresamos a la comisaría con todo. Videos, testimonios, documentos de las ventas. Luciano usó su credencial de retirado para hablar directamente con el jefe. Reprodujo el video. El rostro del oficial cambió por completo. Ordenó cateos y arrestos de inmediato. Salimos cuando caía la noche. Las patrullas partieron con las sirenas encendidas. Esa noche no dormimos. Cerca de la medianoche, Luciano llamó. Los habían atrapado en una fiesta lujosa. Leo y Sofía estaban allí. Fueron llevados de inmediato a asistencia social. Corrimos. Pasamos días eternos entre papeles, abogados y oficinas hasta que, por fin, pudimos recogerlos. Cuando los abracé, supe que, aunque el daño había sido profundo, la verdad, al fin, había salido a la luz. Al ver a Julio arrodillado, los niños corrieron llorando hacia sus brazos. ¿Dónde está mamá?, preguntaron entre sollozos. Julio los estrechó contra su pecho con fuerza, incapaz de responder. La investigación duró meses. Se destapó una red de estafas que llevaba años operando. Cientos de víctimas, millones robados. Irene elegía a sus presas con la dulzura aprendida de su oficio de enfermera, una sonrisa capaz de ocultar la crueldad más fría. El día del juicio llegó vestida con un uniforme gris, el cabello cortado al ras y el rostro pálido, consumido por el miedo. No fue capaz de sostener nuestra mirada. El fiscal presentó cada prueba, los videos, los testimonios, los registros bancarios. Felipe confesó sin excusas y, por su cooperación, recibió 2 años de condena. Julio habló con serenidad. No pidió venganza, solo rogó que sus hijos estuvieran a salvo. Cuando Irene escuchó la sentencia, 12 años de prisión, gritó desesperada. Ernesto fue condenado a 20. Salimos del tribunal bajo un sol brillante, como si el mundo respirara de nuevo. Julio abrazó a Leo y Sofía y les susurró: «Papá será papá y mamá para ustedes». 1 año después, volvía a amasar harina en mi cocina. La panadería, que había cerrado durante la crisis, reabrió con un nuevo nombre: Amanecer. Llegaban más clientes que nunca, atraídos por la historia publicada en los periódicos y por las cartas de aliento. Julio alquiló el garaje de al lado y abrió un pequeño taller para reparar autos viejos de gente humilde. Poco a poco, la luz regresó a sus ojos. Leo y Sofía se adaptaron a la escuela. A veces preguntaban por su madre, y Julio siempre respondía con paciencia: «Se equivocó, pero papá siempre estará aquí». Una mañana apareció Felipe, recién salido de prisión. Pidió trabajo. Julio lo miró en silencio y asintió. Desde entonces reparte pan y ayuda en el taller. A menudo los observo por la ventana. 2 hombres marcados por la misma tormenta, limpiando bujías sin hablar mucho, unidos por una comprensión profunda. Al caer la tarde, la luz entra dorada y el aroma del pan lo llena todo. Leo y Sofía colorean un dibujo, una casita con 3 personas bajo el sol. Luego agregan una más. «Es la abuela», dicen. Me quedo mirándolos con un calor indescriptible en el pecho. Hay cicatrices que nunca cierran del todo, pero entendí que siempre se puede seguir adelante si hay alguien que nos dé calor. La vida puede ser cruel, pero también nos ofrece la oportunidad de levantarnos. La bondad ciega puede convertirnos en presas, pero no me arrepiento de haber amado, porque ese amor fue lo que me mantuvo en pie. Nunca permitan que la confianza sea usada en su contra, pero tampoco dejen que el rencor endurezca el corazón. La justicia tarda, pero llega. Y al superar la pérdida, uno descubre una fuerza nueva, la de vivir, perdonar y enseñar a reconocer la verdadera bondad.
Esta historia cambia nombres y lugares para proteger identidades. No la contamos para juzgar, sino para invitar a reflexionar. ¿Cuántas madres sufren en silencio? Si estuvieras en mi lugar, ¿buscarías la paz o enfrentarías todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede iluminar el camino de otra. Que Dios nos bendiga y que el valor nos lleve siempre a días mejores. Gracias por quedarte hasta el final.